quizás probablemente su rostro esté más notorio. Nosotros nos anquilosamos, nos aislamos en pureza. Pues bien, esa pureza no hubiera podido existir si no se hubiera levantado una especie de gigantesco antemural que hizo que jamás ejército español alguno llegara a territorio paraguayo para decirle, por ejemplo, deje usted de decir que es independiente y obedezca al rey como se debe. No llegaron. El único que llegó fue Belgrano, lo rechazaron y se permitieron el resto del tiempo una afirmación rotunda de independencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene razón Carlos, las fechas lo que hacen es reflejar el presente de un pueblo, que se mira permanentemente a sí mismo y revisa la historia, porque usted decía, Carlos Maggi, la nación, la historia del Uruguay es un estado en formación. Todos los estados están en formación permanentemente y revisando permanentemente esa formación. Un argentino que vino para uno de estos congresos en que nos miramos en el espejo y debatimos quiénes somos y si tenemos o no autoridad para hablar como nación, dijo una cosa muy brillante: ustedes no tienen problema de identidad, discutir sobre eso es parte de la identidad de los uruguayos, ser quejosos, pensar que de pronto todavía no tenemos la adultez necesaria. Con lo cual lo que quiero decir es correcto, las conmemoraciones van a reflejar más nuestro presente que otra cosa, la que decidamos, en la fecha que decidamos. Ayer, sin ir más lejos, se comenzó a discutir si el 25 de mayo debería ser feriado o no debería ser feriado. Bueno, ¿qué está en juego allí? Nuestra vinculación con el resto de las Provincias Unidas. ¿Por qué es tan importante que esa vinculación se vuelva a revisar? Porque una vez que se consolidó la independencia para todos los países de América Latina, una vez que pasó la enorme tormenta y el cataclismo que representaron los diversos procesos revolucionarios, el ciclo revolucionario en su conjunto, la revolución dejó de ser un adjetivo que se utilizaba para decir hay estado de conmoción pública y pasó a ser un sustantivo, la revolución con mayúscula, esa sobre la cual se cimentó el proceso, el gran edificio de construcción permanente de la nación. Esa sustantivización de la revolución identificada con la nación termina siendo de todo el periodo inicial, que no en vano Carlos Maggi habló de él con devoción, ¿no? Ese periodo maravilloso que parece estar olvidado bajo esta especie de alud de historia reciente que por supuesto nos preocupa, está quemante allí y sin cerrar todos los vasos comunicantes. ¿Qué hacemos? Escribimos sobre eso, queremos terminar de entender, queremos terminar de procesar. ¿Qué abandonamos? El siglo XIX. Y él dice, qué pena ese siglo heroico. ¿Por qué heroico? Claro, porque al sustantivizarse al extremo la experiencia de la revolución pasa a formar parte de la nación, pasa a ser un elemento más, la columna vertebral del constructo de la nación de los uruguayos. Revisar eso es una cosa permanente. Pero ¿qué sucede? Al construir ese relato de la nación, y le ha sucedido lo mismo a los argentinos, a los venezolanos, a los paraguayos, a los ecuatorianos, a los mexicanos, hacemos un relato que culpabiliza generalmente al vecino, entra en riñas permanentes por asuntos territoriales, por asuntos de identidad, por asuntos de lealtad a tal o cual causa, tal o cual caudillo. Entonces nos ponemos todos los países de América Latina unos de espaldas contra otros, todos mirando hacia la madre patria, hacia la cual tienen que definir la relación que tuvieron y cuándo vino el corte, cómo y por qué, con qué envergadura, cuánto rasgo de predestinación había en esa nación que se eleva al mundo como una nueva nación independiente, cuánto hubo de heroísmo, cuánto había de mezquindad en el país de al lado que se quedó con este arroyo, con aquellas misiones, con esta corriente de agua, con aquella montaña. Eso tiene que ser revisado permanentemente y mucho más cuando uno piensa, bueno, a esta altura en América Latina hay en duda que la nación de la cual forme parte no está suficientemente consolidada. Se podrá discutir los elementos integrantes, pero nunca su condición y su existencia. Ya han transcurrido, si bien son nobles repúblicas, ya ha transcurrido un tiempo suficiente. Podemos discutir cuánta salud gozan desde el punto de vista político, desde el punto de vista democrático, pero es difícil que la gente a nivel popular, los niños en la escuela cuando cantan el himno, los estudiantes en secundaria cuando repiten puntualmente tal o cual tramo de la historia de su país, pongan en duda la existencia de. Sin embargo, ese tiempo de madurez, creo yo, que con motivo de esta agitación cultural que viene de la mano de los centenarios, en este caso el bicentenario, se me ocurre que tiene que dirigirse, sea cual sea la fecha, sea cual sea el año, discutamos mucho sobre eso,
Va a ser saludable que lo hagamos. Va a ser saludable que no nos pongamos de acuerdo si es el año 11 o el 25. Va a ser saludable que revisemos cuánto le debe en el Río de la Plata todo el mundo a esa revolución de mayo, luego largamente estigmatizada, porque claro, el Uruguay, el Paraguay, la propia Bolivia se levantan y se construyen a sí mismos, desprendiéndose de la matriz original que los ligaba como virreinato que éramos a Buenos Aires. Entonces, revisar todo eso va a ser saludable y nos debe obligar, por lo menos a nivel académico, y que luego haya una réplica, una especie de onda expansiva que vaya hacia abajo y llegue finalmente a las escuelas, que llegue a nivel popular, que nos obligue a revisar la historia en términos regionales, porque América Latina nunca va a poder conciliar plenamente sus proclamados, reclamados e intentados caminos de integración económica y política, si no tiene una correcta integración a nivel ideológico y si no integra primeramente a los países de al lado en un relato que sea viable como relato del continente y que no entre en contradicción flagrante con los relatos de la nación. Me parece que hay que, en aras de esto, aprovechar el bicentenario, sea cual sea la fecha, para revisar los vínculos con España, para revisar los vínculos con los países vecinos, para revisar a todos y cada uno de los héroes, para revisar todas las palabras que utilizamos, la propia palabra héroe, la propia palabra nación, para hacer de cada uno de estos conceptos algo a ser mirado con una lupa, a ser entendido como palabras que derivan en el tiempo, navegan, van transformándose. Es un barco cuya carcasa se va tiñendo de colores distintos, van metiéndose moho y diversas partículas en la carcasa del barco que va pasando a lo largo del tiempo. Hay que visualizar como algo en tránsito, pero que a su vez se va envejeciendo cada una de las palabras y de los conceptos con los cuales visitamos el periodo. Hay que ser capaces de revisar a los héroes fundadores, hay que ser capaces de sacar hacia arriba los protagonismos más anónimos, hay que ser capaces de entender que esa es la sintonía que el presente pide para cada uno de los países de América y que si no hacemos eso, rara vez podremos hacer del relato de historia del Uruguay algo compatible con el relato de historia de los países vecinos. Ya me dieron el golpe en el codo. Mi turno. Y su micrófono. Mi turno y mi micrófono. Bueno, salimos de 12:30. Yo tengo que expresar que discrepo con mis compañeros de panel, con los tres compañeros de panel que tengo el honor. Llamábamos al doctor. Sí, discrepo. Yo realmente no veo qué es lo que tenemos que festejar, qué 200 años, en estos 200 años, qué tenemos que festejar. Desde mi punto de vista, si algo habríamos de festejar sería el fracaso, porque pienso que somos, los hispanoamericanos, pienso que somos un fracaso. No, España, de las tres potencias colonizadoras, dejemos a Francia y Holanda, que son meramente testimoniales, de las tres potencias colonizadoras, la que hizo peor su trabajo fue España. No solamente la que hizo peor su trabajo, sino que hizo un mal trabajo España. España dejó estos colonos absolutamente desarbolados, totalmente desprovistos de cualquier noción de trabajo colectivo. Colonos que se encuentran de la mañana, iba a decir de la noche a la mañana, no, de la mañana a la noche, porque el virrey fue volteado de mañana. De la mañana a la noche, en que sacan al virrey que sale de Cisneros, se encuentran sin saber qué hacer, ni cómo hacer, ni con qué hacer. No tienen nada. No tienen ni siquiera a quién, o mejor dicho, a quién sí tienen. Son tantos los que entran a querer hacer cosas que la dificultad para resolver ese entre tantos se supera con la lucha interna, la lucha intestina, lucha entre personalidades y entre caudillos, que es en lo que va a decidirse los 20 o 30 años siguientes. ¿Quién es quién aquí para tomar la ronda, la posta? Esto que digo yo sobre la ineptitud de los hispanoamericanos para asumir la situación, estoy bien acompañado. Antes que yo, lo dijo Bolívar, América no estaba preparada para desprenderse de la metrópoli como súbitamente pasó. Efectivamente, súbitamente.
La gente se durmió, hasta mañana, que te vaya bien, va, chao, descansa, vos también. Se despierta, che, ¿qué pasó? Tiraron al virrey, ¿y ahora qué hacemos? Súbitamente, no tenían que hacer. Que conste que alrededor del virrey era toda la estructura administrativa, iba a decir política, pero no política, porque en América no hay política. La estructura administrativa de América con el virrey, y ahí viene la descomposición. Por eso dice Bolívar, uncido el pueblo colonial, al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir sabiduría, ni poder, ni virtud. Fíjense ustedes, estamos colocados en un grado inferior al de la servidumbre. En esas condiciones los hispanoamericanos salimos a esta cosa que llamamos convencionalmente, tema de palabras, como decía recién la profesora, le llamamos convencionalmente independencia. Pero agrega Bolívar todavía, estamos ajenos a todo lo relativo a la ciencia del gobierno. España fíjense ustedes, España nos deja en una especie de infancia permanente con respecto a las transacciones públicas. Los americanos han subido de repente, efectivamente, de la mañana a la noche, han subido sin conocimientos previos, sin la práctica de los negocios públicos, a representar en el mundo las dignidades de legisladores, magistrados, administradores del erario, hoy le diríamos economistas, diplomáticos, generales y cuantas autoridades. De nada de esto teníamos los hispanoamericanos para salir al mundo a cara descubierta, absolutamente, ¿verdad? Entonces, con este panorama, esto lo dice Bolívar para la sociedad que él está observando, pero es absolutamente generalizable a toda Hispanoamérica, desde México hasta el meridiano de Buenos Aires, toda Hispanoamérica. La orfandad de los colonos americanos, esto explica por qué este trámite que llamamos independencia es tan desprolijo, es tan, yo diría, tan desaseado, porque le falta aseo, le falta limpieza a este trámite que llamamos de independencia, que va a desembocar en una cosa que es esta diáspora que sucede cuando se va a pasar raya para ver qué quedó. Y quedamos 20 cosas acá en América del Sur, 10 cosas que llamamos repúblicas, porque no se sabía cómo llamarles, ¿verdad? Era el titubeo de si agarramos la monarquía, si agarramos la república y qué sé yo. Entre mis compañeros de mesa se hablaron de fechas de la independencia del Uruguay y los estuve atendiendo puntualmente. Ninguno de mis 3 compañeros citó la fecha, y voy a usar la palabra impropia, la fecha de la independencia del Uruguay. Ninguno la citó. Les voy a decir, la fecha de la independencia del Uruguay es el 27 de agosto de 1828. Y cuando dije independencia dije mal. Debí haber dicho la fecha de la amputación del Uruguay. El Uruguay es una provincia amputada al cuerpo político argentino y amputada en un quirófano que fue Itamaraty. Y el escalpelo que la amputó fue la Convención Preliminar de Paz. Y el cirujano que manejó ese escalpelo fue un vizconde irlandés al servicio de Inglaterra, que era Ponsonby. Eso es lo que terminó siendo República Oriental de Uruguay a falta de otro nombre y de otra cosa. Y esto resulta de la manera más sorpresiva. Cuando se piensa en el desembarco de los 33, el 19 de abril del 25, es impensable, ¿verdad?, suponer que esto iba a terminar como terminó 3 años después. Acá se mueve algo, y voy a decir una cosa, me voy a meter en camisa de 11 varas, mejor sería que me callar. Acá y desde antes de esto, entra a funcionar la masonería, a la cual no le hemos prestado atención, pasamos de ella de largo. La República Oriental de Uruguay resulta de la Convención Preliminar de Paz, como dije recién, que es el escalpelo que la corta, que la amputa de la Argentina. Esta Convención Preliminar de Paz fue formada por 5 diplomáticos, 3 brasileños y 2 argentinos. Los 5 son masones. El emperador del Brasil también es masón. Al frente de la Argentina, al frente nuestro, porque éramos cosas que omitimos. Hasta 1828 éramos todos argentinos. Y con esa convención que amputa la provincia, nosotros perdimos el control del Río de la Plata.
no reparamos lo que significó la pérdida estratégica de esta provincia del conglomerado político argentino. El Río de la Plata debió ser, y fue hasta ese momento, un río interior, solo navegable de derecho, naturalmente abierto al mundo, por la bandera nacional argentina. Este Río de la Plata que abría la boca para entrar a la red hidrográfica más importante del sur de Sudamérica. Una red hidrográfica que le daba acceso a Brasil para su patio trasero, que era el Mato Grosso. Y esto debilitaba a Brasil. De modo que para Brasil amputar la provincia oriental, decía el doctor Maggi, yo lo escuché, que Brasil, la única vez que renuncia a un territorio es a la banda oriental. Y es la verdad, es la verdad. Pero ¿a qué territorio renuncia Brasil en el año 28? A un territorio de ocupación militar, sobre lo cual tenía más o menos autoridad, pretendía, en los últimos 3 años, del año 24 al 25, nada más, del año 23 al 25. Anteriormente había sido patrón de Portugal, había sido conquista de Portugal. De manera que lo que deja Brasil es una cosa que tenía prendida con alfileres, apenas silvanada. Hay que ver las condiciones que pone el Congreso Cisplatino para darse cuenta que esta provincia estaba adscripta al imperio de una manera muy superficial, muy superficial. Entonces, los orientales nos encontramos con una independencia de que no esperábamos, Tanto no la esperábamos que ahora el que va a hablar va a ser Ellauri, yo no. Recuerden que Ellauri fue el diputado, miembro informante a la Asamblea Legislativa y Constituyente de 1830, informando sobre el proyecto de constitución que sometía a consideración de la Asamblea. Ellauri dice textualmente: para expresarme con más propiedad, diré que es ya una obligación forzosa de la que no podemos desentendernos. La independencia, presten atención, la independencia nos ha sido impuesta por una estipulación solemne que respetamos y en la que no fuimos parte a pesar de no ser los más interesados en ella. Esto lo dice Ellauri, y está en el año 30, y Ellauri es un contemporáneo de los hechos, los está observando, los está viviendo, diré más o menos viviendo, porque estaba en Buenos Aires, pero en fin, desde allá algo pescaba. En el mismo circuito del proceso de creación de la Constitución, los constituyentes, ahora ya no es Ellauri, los constituyentes dicen: nosotros, los representantes, en conformidad con la Convención Preliminar de Paz celebrada entre la República Argentina y el Imperio del Brasil en 1828, debemos componer un Estado libre e independiente. Es decir, la Convención dispone que la provincia se convierta en Estado independiente. No tiene alternativa, no le da opciones. Tanto no le da... Bueno, no voy a entrar porque se me van a ir los 10 minutos, ¿verdad? Entonces, acá se crea una especie de mala conciencia. En 1881-82 hay un ciclo de conferencias muy importante en el Ateneo de Montevideo. En una de esas conferencias, Carlos María Ramírez, fíjense de quién estoy hablando, de Carlos María Ramírez, dice: la idea de reconstruir el virreinato del Río de la Plata gana terreno. No hay que dudarlo en los espíritus cultos de la República Oriental del Uruguay. Mi padre había nacido cuando Ramírez estaba planteando que había en los espíritus cultos la reunificación del imperio. Todavía agrega esta observación, no sé si en la misma conferencia o en otra: Brasil, en cambio, realizó la mitad de sus ambiciones seculares al trozar en 2 partes o pedazos aquella nueva y gloriosa nación argentina que en 1813 se alzaba a ambas riberas del Río de la Plata. Esto lo ven en el año 81 todavía. Digo, mi padre había nacido en esa época. No estamos tan lejos, a una generación de distancia estamos, nada más. Fíjense ustedes si es enclenque y cuestionable la situación en que nos encontramos, y yo pregunto entonces, ¿qué es lo que tenemos que festejar? Es una frase perfecta para terminar. No, me falta decir una cosa, que esta declaración de independencia que nosotros llamamos independencia, y fue en realidad amputación, está escrita en portugués. No se la voy a decir porque se me pasó el tiempo.
pero fuimos independizados en portugués. Yo tengo las declaraciones. Ahora sí, suya. Bueno, felizmente no caímos todos en un consenso maravilloso que el espíritu nos empuja, porque somos todos compañeros de tantas rondas y trabajos y archivos, y por encima de esa simpatía mutua nos hemos puesto a discutir en serio. Cada uno de nosotros tiene ahora 5 minutos para eventualmente contestar, volver a reformular, en fin. Bueno, qué interesante. Me acuerdo que Borges una vez, siempre queda bien citar a Borges, ¿no? Borges decía una vez que se habían establecido muchas teorías contradictorias sobre el origen del tango y él las compartía todas. Y más o menos, digamos, ¿Qué te pasa? Claro, es muy difícil no encontrar. Yo no encuentro discrepancia con lo que dijo el doctor Maggi y lo que dije yo, solo que lo decimos desde lugares distintos. Claro, yo digo, bueno, la conmemoración tiene que ver con la formación de la nación. Y el doctor Maggi dice, sí, y eso es lo que importa de la conmemoración, formar la nación. Y ese es el centro de su argumentación. Yo no creo que eso le quite importancia a la conmemoración, ni nada por el estilo. Decía simplemente que no era un tema que lo pudieran resolver los historiadores, pero que creo que es central para cualquier sociedad definir su propia identidad, por favor. Eso es esencial. Muy interesante el recuerdo que hiciste de la conmemoración de 1816. Yo me refería a las conmemoraciones del Estado Independiente festejando su propio origen, digamos, que es la de 1876. Que fue una maldad de mi parte. Sí, no es la primera, pero creo que es la primera en este debate. Ahora, es curioso que pasó lo mismo que en 1911. Porque en 1911 se iba a conmemorar el 18 de mayo, vino una tormenta pavorosa, desarmó todo el escenario, hubo que rearmarlo y se postergó el centenario de la revolución de huelga de los tranvías. Y huelga de tranvías, la primera, y paro general incluso, y hubo que conmemorar la batalla de las Piedras una semana después, y una semana después del 18 es el 25. Entonces la conmemoración que no se quería hacer el 25 al final se terminó cayendo haciéndola en el 25. El profesor Vázquez Franco diría justicia divina. Había un objetivo, un espíritu superior que lo estaba. Hay que estar atento al 18 y al 25 de mayo de este año. El 11. Va a haber tormenta el 18. Sí, algo va a pasar. De cualquier manera, quería recuperar eso porque, digamos, el tema de las conmemoraciones, digamos, tiene que ver con la construcción del relato de la nación, es decir, cómo la nación se ve. Ahora, el problema de una conmemoración es que fija demasiado un tiempo y el doctor Maggi lo decía con claridad. Digamos, hay un tiempo fuerte, que es el de la independencia, hay un tiempo débil, que es el posterior. Y la comunidad como es ahora es el producto de todo su tiempo, no solo de algunos. Aquí hay una... Digamos, la entidad que hoy conmemora es, digamos, producto de todo el desarrollo temporal anterior. Yo no creo, y acá sí entramos a las discrepancias, yo no creo que estas sean noveles repúblicas, yo creo que son más viejas que muchas. Tienen la edad, Uruguay tiene la edad de Bélgica, es más vieja que Alemania y que Italia, más vieja que la Argentina. Y en definitiva tiene, digamos, la edad que cualquiera tiene. Ahora, como las naciones se piensan siempre como una eternidad, siempre parece que su historia se remonta al fin de los tiempos. Desde adentro de la nación, siempre la historia es eterna. Desde afuera, uno tiene que tomar otros recaudos, otras previsiones. Tampoco creo que sea un problema la forma como se logró la independencia. A mí una cosa que me maravilla es la capacidad que tiene el profesor Vázquez Franco para juntar palabras raras, ¿no? ¿A quién se le ocurre que el proceso de independencia puede ser desasiado? Jamás me hubiera ocurrido que el aseo y el proceso de independencia puedan juntarse en una frase, pero está brillante. Ahora, de cualquier manera, digamos, y ya con esto estoy terminando, bueno, las revoluciones salen como salen, no tienen ensayo previo, es decir, la revolución hispanoamericana fue cuando fue, la revolución francesa fue cuando fue y le salió espantoso en muchos de sus tramos. Y en definitiva, una revolución justamente tiene eso, en algún momento se escapa al control de aquellos que la impulsaron, y eso es justamente la característica de una revolución. Entonces, que en 1825 La Valleja desembarcara con una idea y terminara en 1830 promoviendo la independencia de una idea completamente distinta, es natural en un proceso revolucionario. Y no me parece, digamos, que
que la idea sea, bueno, fuimos amputados del cuerpo político argentino, creo que es la frase textual que usó el profesor Vázquez Franco, porque el cuerpo político argentino no existía tampoco. Lo que existía era el Virreinato del Río de la Plata, del cual fueron recortados varias partes, y la Argentina como tal surgió bastante después, mucho después que su constitución, incluso. Recuerdo, y con esto termino, para que tengan idea de dónde está el problema, el artículo 25 de la Constitución vigente de la República Argentina, actual, hoy, dice los nombres que en el pasado se le dieron a este territorio, y los menciona, Provincias Unidas, Confederación Argentina, República Argentina, mantienen su vigencia. A los efectos de esta Constitución, el cuerpo político será aludido como la nación. Es decir, ni siquiera se ponían de poner de acuerdo cuál era el nombre. Es decir, eso no era la Argentina, era algo. Y cada vez que se invoca Senado de la Nación, Presidencia de la Nación, etcétera, en la Argentina, se está haciendo referencia a esa ausencia de un nombre consensuado y completamente reconocido. ¿Por qué razón? Y bueno, porque allí también, como en el caso de las conmemoraciones, si le tenemos que poner un nombre a algo, el nombre nos está diciendo la idea que de eso tenemos. Y lo que en definitiva estaba haciendo este artículo era laudando un problema de origen. Es decir, todas las naciones, digamos, tienen alguna forma de construir su relato, y siempre hay algún conflicto en el pasado que es necesario laudar, incluso, digamos, para las repúblicas que uno desde afuera las ve como más consolidadas o más firmes. Está muy lindo, esto viene muy bien. Yo no creo que estemos festejando nada, no estoy de acuerdo con Vázquez Franco, no estamos festejando nada, estamos conmemorando. Muchas cosas son para festejar y muchas cosas son de duelo. Cuando queremos conmemorar esto que estamos nombrando, estamos abarcando muchos muertos. Así que la palabra festejo no puede entrar en esto que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos revisar el pasado para ver dónde están los valores y dónde están ciertas cosas que importan de fondo. Ni festejamos ni fracasamos, que fue la segunda cosa que dijo Vázquez Franco. Ninguna de las dos cosas. Dice que somos mal nacidos. Sí, no nacimos por una conquista heroica, nacimos por una contingencia cualquiera, pero qué merecida, porque entre que se hizo esa convención y que los orientales empezaron a pelear por su libertad, pasaron muchos años y los orientales fueron indoblegables. Así que yo no tengo esa visión pesimista y amarga. Comparto, en cambio, con Vázquez Franco la nostalgia de no ser argentinos. Eso es una verdad profunda y lo que dice vale. Me parece que sí, formamos parte de un conglomerado mayor y tenemos una nostalgia de lo que hemos perdido. No lo perdimos de mala manera, lo perdimos peleando por lo que nos importaba y mucho. Empezamos por ser un territorio de marca con respecto a los brasileños que codiciaron siempre esta región, terminamos siendo un territorio de marca con respecto a los argentinos que nos vendieron 3 o 4 veces seguidas. Nos vendieron con el pacto primero que dio origen al éxodo del pueblo oriental o la redota. Nos vendieron después con la misión García, cuando provocaron la segunda invasión portuguesa, y nos terminaron vendiendo cuando nos hicieron independientes contra nuestra voluntad, como muy bien lo dijo. La Argentina nos vendió 3 veces, y nosotros, los lazos culturales son muy importantes, tenemos nostalgia de no ser argentinos, y es verdad. Hay gente que tomó esas resoluciones, no las tomó la Argentina, las tomaron determinados pitucos argentinos, aristócratas completamente diferentes a lo que era el movimiento popular y de abajo que había en la banda oriental. Quiero destacar una cosa que citó muy bien Ana. Es decir, en el año 16 se hicieron ese festejo que duraron 3 días y 2 noches en Montevideo bajo el gobierno de Artigas. Se conmemoró la Junta de Mayo, eran fiestas mayas, y Artigas estaba en guerra con Buenos Aires en ese momento. Y esto es muy importante para entender. Cuando se leen los poemas que se colgaron en todas las esquinas en el Cabildo, y se ve que están dedicados
de manera venerable a la Junta de Mayo, se siente, porque lo cuentan los que lo vivieron y lo pelearon, que la Junta de Mayo fue la que llamó a Artigas para que se pusiera sus órdenes, porque fue la primera que rompió el lazo de sujeción de este territorio al Imperio Español. Y eso no se puede cambiar. Y ahí nació la independencia de todos estos países.